Bueno, vamos a entrar a conocer un poco un panorama de la carta a los romanos. Esta es una clase bien completa donde vamos a ver cómo hacer una exégesis de un capítulo tan difícil y vamos a ir verso por verso, pero antes vamos a ver algunas cosas importantes. La carta a los romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo. Es una carta de instrucción y de exhortación a la iglesia de Roma que Pablo no ha visitado. Esta es una de las iglesias que Pablo no fundó, pero que escribe explicándoles lo que es el evangelio como la justicia que Dios nos ha permitido tener para vernos justos delante de sus ojos a través de Jesús. Romanos, escrita en el año 57 después de Cristo, es una carta de instrucción. Y su mensaje central, si queremos resumir de qué trata Romanos, se resume en Romanos 1, 16 al 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Por eso nosotros nos equipamos en este seminario, por eso servimos al Señor, porque sabemos que el corazón de Dios es alcanzar a las personas con su mensaje de amor, que la gente tenga una relación con el Dios que les dio la vida y tenga la restauración de esa relación rota con Dios, la vida eterna que Dios da a través de Jesucristo. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No es de todo aquel que ha sido elegido por Dios. Pablo es muy explícito que la salvación está disponible a todo aquel que cree. Jamás hubiera utilizado estas palabras Pablo si Pablo creyera que la salvación solo depende de un decreto de Dios, donde Dios escogió individualmente cada persona que sería salva. No, la salvación es a todo aquel que cree. Y fíjate que desde el principio del libro dice: del judío primeramente, el pueblo al cual Dios prometió que vendría el Salvador, el Mesías, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de la promesa que Dios le hizo a su ancestro Abraham, de que les bendeciría y que en él serían bendecidas las familias de la tierra. Dice del judío primeramente y también del griego. No está hablando de alguien de nacionalidad griega, sino en aquel entonces el idioma mundial, el imperio predominante antes de Roma había sido Grecia. Entonces el mundo abrazaba una cultura helénica, una cultura grecorromana, y entonces dice no solo de aquellos que son parte del pueblo de Dios, sino del mundo entero, es lo que está diciendo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios para Pablo es un término muy impresionante, podríamos adentrarnos a esto, es un concepto teológico que el apóstol Pablo utiliza, que para ser justos ante los ojos de Dios, esa justicia de Dios nos es dada a través de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y a través de que nosotros creamos a Dios, pongamos nuestra confianza en Él, y se revela por fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer, la fe es poner tu confianza, creer que el mensaje que Dios te está dando acerca de su salvación es verdadero y comenzar a vivir de acuerdo a Él. Se revela por fe y se revela para fe. El propósito de venir a Jesucristo no es solo un acto de creer una vez, sino es un acto de vivir en la fe, de ejercitar la fe, de vivir una vida caminando de la mano de Dios. Esto, hermanos, es el corazón de Romanos. Y si interpretamos Romanos 9 como el calvinismo lo interpreta, no tendría sentido entender Romanos 9 a la luz de lo que está diciendo aquí, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y se revela esa justicia de Dios por fe y para fe. El evangelio es el poder de Dios para salvación del judío y del gentil a través de la justicia de Dios revelada en Cristo por fe y para fe. Es el mensaje de Romanos en esencia.